La estructura de la sociedad andaluz fue de las más complejas y fue un periodo además muy importante en la historia de España, pero es que también fue muy importante en la historia de la Europa medieval. Bueno, pues, durante el periodo que estuvieron, desde el 711 hasta 1492, cuando bueno, pues, los reyes católicos Isabel y Fernando, bueno, pues, conquistan toda la península, etcétera, etcétera. Y unido a este periodo, al Andaluz podríamos nombrar a la dinastía Sajonia, a la dinastía Carolingia, que fueron los periodos, los tres más importantes del periodo medieval, más destacados a nivel europeo, y al Andaluz más, aparte de europeo, a nivel de la historia de España. Antes de comenzar a hablar de Al-Ándalus, primero voy a explicar la expansión del Islam, porque antes de llegar a la península ibérica hubo cuatro califas que fueron familiares directos de Mahoma, y los ejércitos musulmanes controlaban toda la península arábica. En el año 661 el califa Ali fue asesinado y el poder lo tomó la familia de los omeyas. Pero claro, ahí estuvieron los cuatro califas, aunque yo solo he puesto tres nada más, pero fueron cuatro, como Omar I, Othman y Ali, que Ali fue primo de Mahoma. La familia de los omeyas heredaban el título y trasladaron la capital a Damasco, que hoy en día es Siria, lo que es actual el país Siria, y conquistaron muchos territorios desde Persia hasta la península ibérica. Una rebelión llevada a cabo por Abul Asbas acabó con la dinastía omeya y la familia de los abasidas tomó el poder en la figura de Harun al-Rashid, que fue el quinto califa de la dinastía abasí, y gobernó durante 23 años. La nueva capital se trasladó a Bagdad. Las luchas internas acabaron con la desintegración al final del imperio, y finalmente en el siglo XIII, por la aparición de los turcos o los otomanos, bueno, pues resurgió al final el Islam, porque estos nuevos pueblos procedían de Asia y además tuvieron un gran poder dentro del mundo islámico. En torno a los antecedentes, en el año 711 el reino visigodo sufrió una guerra civil entre los partidarios del monarca Don Rodrigo y los familiares del anterior monarca. ¿Y qué pasó? Que estos últimos pidieron ayuda a los musulmanes que dominaban el norte de África. Y claro, el gobernador, que era Musa, y su general Tariq, fueron en ayuda de los familiares del anterior monarca. ¿Y qué pasó? Que cruzaron el estrecho de Gibraltar y bueno, la batalla de Guadalete, el ejército musulmán derrotó al ejército de Don Rodrigo. Finalmente Musa y Tarik no entregaron el poder a los visigodos y en 4 años solo, bueno, pues sus ejércitos ocuparon toda la península ibérica, más por dos razones: porque la nobleza se encontraba dividida y porque la población se mostró indiferente. Entonces, unido a eso, unido a eso, también con la derrota del ejército de Don Rodrigo, pues les fue muy sencillo en 4 años ocupar todo el territorio peninsular. ¿Qué pasó? Que Al-Ándalus abandonó la parte norte del sistema central debido al clima, etcétera, etcétera, pero de abajo, es decir, la parte más hacia abajo del norte del país, pues lo denominaron Al-Ándalus. Al-Ándalus pasó a estar gobernado por un emir o gobernador, dependiente del califato de Damasco, y Córdoba fue la capital del territorio. En el principio, como he dicho en la última diapositiva, el emirato era dependiente de la capital de Damasco. Más tarde se independizó, aunque bueno, continuó con el rito religioso. Como he explicado en la primera diapositiva, en el año 750 la familia Abasida se hizo con el poder del Islam, la familia Omeya fue asesinada, pero uno de esos miembros de la familia Omeya, que fue Abderramán, se marchó y vino hacia la península ibérica. En el año 756, Abderramán se proclamó emir de Córdoba, con el nombre de Abderramán I. El título de emir, pues independiente, significó que los gobernadores de Al-Ándalus ya no obedecían, bueno, pues al califa, pero sí que en el rito religioso continuaban, bueno, pues reconociéndolo. La historia de Al-Ándalus comenzó algo turbulenta.
porque los emires se enfrentaron a las incursiones de los francos y también de los cristianos. Y aparte, dentro del territorio había o se produjeron revueltas internas. Como he dicho, el emirato se independizó de la capital de Damasco, pero claro, en el término político, en el término religioso, continuaba cercano a él. Con el califato todo eso cambió. Y es más porque Abderramán III heredó el trono en el año 912. Durante sus primeros años sofocó las revueltas internas y las incursiones cristianas. Todas estas victorias le dieron gran autoridad y el propio Abderramán III se autoproclamó o se tituló califa en el año 929. ¿Qué quiere decir esto? Que él tenía el control político y religioso. Ya no era como el emirato, ya. Que el emirato era sí independencia en lo político, pero en el ámbito religioso todavía no. Todo este periodo, bueno, pues fue un gran esplendor de la historia de Al-Ándalus con el emir Abderramán III. ¿Cómo era la formación del gobierno? Un hajib, que era el primer ministro, visires, especie de ministros, los valíes dirigían las provincias y marcas fronterizas de algunas ciudades como Zaragoza, Toledo y Mérida. En el año 976, otro de los emires ocupó el califato y fue Gisán II. El problema es que este emir contaba con 11 años y el gobierno quedó en manos de Almanzor, que realizó 50 razias, que eran campañas de saqueo para recoger el botín y prisioneros. Tras la muerte de Almanzor, se produjeron luchas internas en Al-Ándalus. En el año 1031 el califato quedó dividido en taifas o reinos. Los más destacados fueron los reinos de Sevilla, Badajoz y Zaragoza. Y bueno, la desunión debilitó al Andalus y las taifas fueron hostigadas por los reinos cristianos del norte. Para evitar ataques, ¿qué hacían? Pues, bueno, pues los reinos o las taifas de Al-Ándalus pagaban tributos que eran parias, es decir, pagaban parias, tributos a los monarcas cristianos. Los reinos cristianos realizaron empujes militares y en 1085 cayó la ciudad de Toledo en manos de los propios cristianos. Atemorizados, los reinos de taifas pidieron ayuda a los almorávides, que los almorávides fueron unos guerreros bereberes que formaron un imperio en el norte de África, que su capital pues, era Marrakech. Los almorávides pasaron a la península ibérica para frenar el avance cristiano. Acabaron con los reinos de taifas y unificaron de nuevo al Andalus. En 1147 los almorávides fueron sustituidos por los almohades, otro pueblo bereber. Los almohades lanzaron una ofensiva contra los reinos cristianos. La unión de los ejércitos cristianos permitió frenar a los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Tras la derrota del imperio almohade se desintegró y esto provocó una crisis al final en Al-Ándalus y la gran mayoría de los reinos fueron conquistados por los reinos cristianos. El último bastión o el último territorio de los musulmanes fue el reino de Granada, dentro del territorio peninsular, y bueno, el reino de Granada se extendía por las provincias actuales que se conocen como Málaga, Almería, Granada y parte oriental de Cádiz, y estuvo gobernado por la familia de los Nas, de donde viene el término nazarí. El reino nazarí era muy débil, durante casi 2 siglos fue vasallo de la corona de Castilla. Los gobernadores granadinos debían pagar tributo a los monarcas castellanos y ayudarles en caso de que entrasen en guerra. La historia de Granada estuvo marcada por las luchas internas entre la dinastía nazarí y otras familias nobles como la de los Abencerrajes. Los enfrentamientos internos debilitaron el reino y acabaron facilitando la conquista de los reyes católicos, que fueron Isabel y Fernando, en 1492. El último sultán del reino nazarí de Granada, Boabdil, se rindió. Su madre le dijo esa famosa frase de llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Que por cierto, ahí está el último sultán del reino nazarí de Granada. Y una de las figuras además muy importantes del último bastión musulmán en el territorio peninsular. Dejando ya de lado la historia, ahora voy a centrarme en la economía, que fue además muy importante porque la economía al final, como era la gran mayoría de la sociedad medieval, era de la agricultura, vivían muchos campesinos de ello, técnicas de regadío como red de norias y acequias, o se introdujeron nuevos cultivos como el algodón
e índigo. El índigo es un tinte que se usaba para la industria textil, otros alimentos como el arroz, caña de azúcar, berenjenas, alcachofas, que hoy en día, bueno, pues que son consumidos por la gran mayoría de la población, sí, sí, de todo el mundo, y bueno, pues que fueron poco a poco pues, los que fueron introduciendo estos nuevos cultivos. Bueno, en cuanto a la producción artesanal de gran calidad en torno al Andaluz, es cerámica, cuero repujado, decoración de relieves, orfebrería, fabricación de armas, producción de colorantes y trabajo de la seda como manufacturas destacadas. En cuanto al comercio activo, además, había productos artesanos andalusíes que se vendían, bueno, por todas las regiones del mundo. A cambio, los comerciantes traían esclavos y oro. ¿Qué monedas utilizaron, bueno, en Al-Ándalus? El dinar, que era de oro, o el direm, que era en plata. La sociedad andalusí era como la gran mayoría de las sociedades europeas medievales. Tras la conquista fueron tolerantes con los cristianos y los judíos, aunque algunos de los cristianos se marcharon al norte peninsular. La sociedad andalusí se formaba por diferentes gentes con distintas costumbres y religiones, y claro, los grupos más destacados fueron los árabes, que los árabes al final eran los que tenían las mejores tierras y los mejores cargos de gobierno, y los bereberes, que eran más numerosos, pero que no obtenían los beneficios que ellos querían. Por ello se rebelaban en muchas ocasiones. Los muladíes, antiguos cristianos que adoptaron la religión, la lengua y las costumbres del Islam para evitar pagar impuestos. Los mozárabes, cristianos que continuaron practicando su religión, al no ser musulmanes, pagaban impuestos. Y en el siglo XI muchos de ellos emigraron a los reinos cristianos, huyendo de las persecuciones. Y los judíos era el grupo minoritario, pero que, bueno, tenía gran importancia en el mundo económico. Establecieron sus comunidades en importantes ciudades o lugares como Zaragoza, Córdoba, Sevilla y Granada, aunque ellos residieron en barrios separados del resto de la población. ¿Cómo era el mundo urbano en Al-Ándalus? Pues similar al de cualquier sociedad europea medieval, porque la gran mayoría de la población vivía en el campo, dentro del sector primario, agricultura, ganadería, etcétera, etcétera, etcétera. Las ciudades eran al final el centro de vida económico, cultural y religiosa del Islam. Muchas ciudades fueron muy grandes en comparación con las que había en la Europa occidental. Córdoba tenía unos 100.000 habitantes y las ciudades islámicas se encontraban amuralladas y tenían varias puertas que se cerraban de noche. La principal ciudad era la Medina o Ciudad Vieja, edificios edificados. El más importante, la Al-Jama o mezquita, donde se realizaba la vida religiosa. Las calles eran estrechas e irregulares y formaban auténticos laberintos. Alrededor de la Medina se disponía de arrabales, barrios populares situándose los talleres artesanales. La vida política pues eso, se realizaba en el Alcázar, recinto fortificado situado en la parte más alta de la ciudad. Vivían allí las autoridades y al final los funcionarios. La vida social y económica se desarrolló en los zocos o mercados. Los comerciantes guardaban las mercancías en grandes almacenes conocidos como alhóndigas, donde se distribuían a los comercios locales. Hoy en día muchas de las ciudades españolas conservan esa ciudad musulmana. Y bueno, pues, en la gran mayoría, sobre todo, eso se ve en la parte sur del país, del territorio, y más, bueno, por las grandes costumbres que dejaron, porque dejaron muchas costumbres, tanto en el mundo urbano como al final legado dentro del mundo cultural, etcétera, etcétera. Pero hay que decir que en el sur, sobre todo, se mantienen muchas de las costumbres, bueno, bueno, costumbres no, mejor explicado, restos de cómo era una ciudad musulmana en el periodo medieval en todo el territorio peninsular. Y con ello finalizo, comentar lo último que tengo el grado de historia. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.